Alright, Shalom. Primero, como siempre, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bashem, Yahweh Shai, Bashem, Kakodash. Doble honores a los apóstoles, ancianos de la gran piedra del molino. Y saludos a todos los hermanos y a las hermanas que buscan y sirven al Señor en sinceridad y verdad. Hoy con otra lección, ojalá sea edificante. Ok, aquí revisando en el libro de Efesios, ok, me salió este versículo y lo estaba revisando en diferentes versiones de diferentes Biblias. Ok, y aquí en la NTV está buen traducida, ok, porque en unas traducciones algunas veces, um, como dice en el prefacio de Siracides, que la fuerza o el entendimiento se pierde cuando las cosas no son correctamente traducidas. Y nosotros tenemos que dar el extra esfuerzo para investigar estas cosas para ver si lo que dicen las escrituras es verdad, ¿ok? Y si lo que nosotros enseñamos es verdad, ¿ok? No solo tomes por mi palabra, tú lo tienes que investigar y comprobarlo por tú mismo, ¿ok? Y como dije, aquí en Efesios 2 y 11, te da aquí la ESV, NVI, ¿ok? CSV, la NTV, Reina Valera, ok, básicamente todas las traducciones y creo que hay más, ok, pero vamos a leer este versículo donde muchos leen, como muchos otros versículos que leen y lo leen fuera de contexto y lo interpretan por otra cosa o para tratar de incluir a las otras naciones. Y esta es una escritura famosa que tuercen estas escrituras, estas iglesias en las escrituras para tratar de incluir a las otras naciones que no tienen nada que ver con las promesas del reino y salvación y nada de eso. Okay, so aquí en la versión ESV dice, por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. So aquí tú lo lees y tú piensas, ok, pues está hablando de gentiles porque ellos eran en la carne así, como nacieron así, ok. Y otra vez regresa como explicamos, de solo porque tú naces en un país, eso no te hace la gente de ese país. Tú eres lo que son tus padres, ¿ok? No importa en qué parte del mundo tú naces, tú siempre vas a ser lo que es tu padre, ¿ok? So, en el tema de estos gentiles a cuanto a la carne, ¿ok? Ellos físicamente de linaje no eran gentiles, pero eran hermanos, ¿ok? Israelitas que fueron nacidos en otros países, países extranjeros, ¿ok? Y también en cuanto a la carne, ¿por qué? Porque los que habían sido criados en las costumbres, parte de las costumbres era de circuncisarte, ¿ok? Tus padres te circuncisaban, pero estos que crecieron y nacieron en el extranjero, ¿ok? Ellos no practicaban la circuncisión, ¿ok? Por eso fueron llamados incircuncisos por los que sí eran circuncisos, ¿ok? Pero al fin del día, todos eran israelitas, ¿ok? Y eso es algo que esta gente tiene confundido. Y es porque estas iglesias enseñan eso, ¿ok? Pero como dije, siguiendo a otra versión en la NBI, dice, por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles de nacimiento, ¿ok? So ahí tú piensas, oh, ok, no, pero aquí dices un gentil de nacimiento. So sus papás tienen que ser gentiles también. Well, yeah, eso es lo que pasó. Generaciones de gentiles, ¿ok? Israelitas convirtiéndose en puros gentiles por nacimiento, ¿ok? Porque nacieron en otros países, ¿ok? Pero también fueron criados en las maneras y costumbres de donde nacieron. Eso haciéndolos a ellos gentiles, ¿ok? Y dice, y llamados incircuncisos
por los que se llaman a sí mismos la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo con manos humanas, right? So enseñándote de que una diferencia, porque unos físicamente eran circuncisos y otros no, ¿ok? Pero el punto de todo esto y la importancia, ¿ok? Era de que Yahweh Hashem Yahushai dijo que él iba a juntar y amar y resplandar la luz entre los gentiles, ¿ok? Y eso no está hablando de los naturales gentiles, los verdaderos enemigos de Israel, ¿ok? Vamos a otra versión y vamos a mirar cómo se va aclarando en diferentes versiones, ¿ok? NBI, ya leímos eso. Se ve, dice, y así que acuérdense que en otro tiempo eras gentiles en cuanto a la carne y eras llamados incircuncisos por los llamados circuncisados. Ok, vamos acá, NTV. Ahí dice, no olviden que ustedes, los gentiles, en otro tiempo eran extranjeros. Ok, so aquí miras en esta versión, esta está correcta. Ok, dice, no olviden que ustedes, los gentiles, right? Este es el tema, estos gentiles en otro tiempo eran extranjeros. Ok, so, o sos un extranjero o no. ¿Cómo es que eras un extranjero? Ok, ellos eran extranjeros porque habían perdido su heredad. Ok, tú tienes que saber la historia del periodo de lo que pasó durante ah, que es la tercera bestia. Ok, la tercera bestia en la visión de Daniel representaba el imperio griego. Mucho pasó a nuestra gente durante esa transición, durante ese reino. Ok, especialmente cuando tú lees el periodo en esa historia llamado la helenización forzada contra los israelitas. Ok, donde no pudimos circuncidarnos. Ok, por eso es que muchos que se desviaron y no continuaron en nuestras costumbres, ¿ok? Pararon de circuncidarse. So, nos avanzamos en el futuro, ¿ok? En el tiempo de que los hermanos estaban tratando con estos hermanos en Gálatas y Efesios y Corintia y estos otros lugares, los romanos, ¿ok? Eran hermanos que habían crecido en esos extranjeros, ¿ok? Que sus familias perdieron su heredad por diferentes conquistas y transiciones de reinos, ¿ok? Donde leyes fueron cambiadas y impuestos fueron puestos y leyes de no circuncidarte y no proclamar ser un israelita fueron puestas. So, mucha de nuestra gente escogió abandonar su heredad, básicamente, para seguir viviendo o para simularse en la sociedad. ¿Ok? Y nada ha cambiado. Nuestra gente opera y se mueve igualmente por todo el mundo hoy en día. Y eso es lo que el Señor dijo que iba a pasar. ¿Ok? Entre todos los países extranjeros hasta el día de hoy, tú tienes a israelitas esparcidos en todos los países. ¿Ok? Y van a venir pareciéndose como toda la gente de todo el mundo. ¿Ok? Eso es lo que Juan miró en Apocalipsis 7 cuando él dijo que había otro número de toda nación, lengua. ¿Ok? Eso conecta con esto. Esas otras naciones, lenguas, ¿ok? Tienen que ver con estos que eran en otro tiempo, eran extranjeros. ¿Ok? Esos hermanos de diferentes naciones, lenguas y países y todo eso que Juan miró que también estaban siendo juntados a los elegidos, ¿ok? Ellos eran israelitas que habían nacido en el extranjero, ¿ok? Eso es lo que él vio y eso es lo que explica Apocalipsis 7. Y cuando tú buscas esa palabra para nación y lengua y todo eso, ¿ok? Cuando buscas la palabra nación, ¿ok? Creo que es Philae, si no estoy equivocado. ¿Sabes qué? Vamos ahí, man. ¿Ok? Igual como en Efesios aquí, la palabra para
gentiles, la palabra es ethnos, que quiere decir alguien de tu tribu, de tu nación. ¿Ok? Ah, ya, Apocalipsis 7. Y que aquí está Apocalipsis 7 y 9. Ok, cuando tú vas acá, donde dice, y miré una gran multitud de, ok, naciones y diferentes gentes, right? Tú vas a la palabra para naciones y es ethnos, la misma palabra que gentil o extranjero que estamos leyendo aquí en Efesios 2 y 11. Ok, luego acá te dice para gentes de diferentes gentes. Ok, la palabra es phile, como dije, y cuando tú entras en esto, dice en el Nuevo Testamento, todas las personas que descienden de uno de los 12 hijos del patriarca Jacobo, ok, gente de esa nación. So, ¿quién es esa gente? Ok, son descendientes de Jacob, que es que Israel, los israelitas. All right, so regresando aquí, como leímos en Efesios 2 y 11, no olviden que ustedes, los gentiles, otra vez la palabra ethnos, ¿ok? Que quiere decir que um, alguien del mismo tribu, de la misma nación, ¿ok? Las mismas naciones que Juan miró, ¿ok? Los mismos elegidos que fueron escogidos de todas las naciones en todo el mundo, ¿ok? Lo leo, Apocalipsis 7 y 9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud de todas las naciones, right? Tú lo lees así sin entendimiento y dices, yeah, pues ahí dice todas las naciones y razas y pueblos y lenguas y nadie podía contar su número. Están de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y llevando palmas en sus manos. O ahí todos están incluidos. Ok, ahí dice todas las naciones, razas y pueblos y lenguas, pero ahora leyendo con entendimiento, ¿por qué? Porque en otro tiempo eran extranjeros a los hermanos que estaban en esas naciones, en esas otras razas y pueblos, hablando esas lenguas, ok, y ahora ya no son extranjeros porque conocen quién son y van a regresar a conocer quién son. ¿Ok? ¿Y cómo sabemos que está hablando de eso? Porque busca las palabras para naciones y razas y pueblos. ¿Ok? Como dije, la palabra es ethnos y phile. ¿Ok? Eso tienes que ser de la etnicidad de Jacob, de Israel, físicamente. ¿Ok? No nada de espiritualmente o si tú crees en tu corazón que sos. No. Esto es de linaje. Esto se trata um, de fe y linaje, man. Y tú tienes que tener la fe para creer que sos de ese linaje. ¿Ok? No, esto no es algo que vamos a ir a tomarnos una prueba de ADN como hace Isaú para mirar si nuestros ancestros regresan a Israel, man. Él te va a decir que tú regresas a, you know what I'm saying, mitad mono and shit, man. Y tú le vas a creer, ¿verdad? Porque la mayoría de nuestra gente es así. Cree en la estúpida pseudociencia de este diablo en vez de lo que dicen las escrituras, you know? Y aquí otra vez dice, no olviden que ustedes, los gentiles en otro tiempo, eran extranjeros. Los judíos, ¿ok? Los que nunca habían perdido su heredad, se mantuvieron y fueron criados en sus costumbres eran llamados paganos incircuncisos porque se enorgullecían de su circuncisión, aunque ésta solo afectaba al cuerpo y no al corazón. Porque muchos ya eran circuncisos, ¿ok? Pero sus mentes, su espíritu no estaba correcto, ¿ok? Ellos menospreciaban a sus hermanos y les cerraban las puertas a ellos solo porque ellos no eran circuncisos o no fueron criados en las maneras, en vez de ayudarlos.
y edificarlos en las maneras, man. Ok, para que ellos agarren la onda y luego ellos comiencen a hacer las cosas buenas y practicar los hechos buenos, la ley. Ok, pero jamás esto está hablando de abriéndole las puertas a todo el mundo. Ok, vamos a otros preceptos que también habla de esto. Um, vamos acá. Vamos a la NTV a ver cómo lo dice aquí. Este es 1 Corintios 12:2. Dice, ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Yahweh Shem Yahushai maldice a Yahushai, y nadie puede decir que Yahushai es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Ok, so aquí te da más clarificación. ¿Qué te hizo pagano? Porque como dije, o sos o no. Ok, pero acá dice, eran paganos. ¿Por qué eras un pagano? Porque tú estabas arrastrado en diferentes caminos rindiendo culto a ídolos. Ok, israelitas estaban adorando a Diana. Ok, estaban adorando y celebrando Bacchus. Ok, Saturnalia y todas las otras costumbres de los griegos, de los romanos. Ok, cada captividad a Jacobo adaptaba, man, y absorbaba e introducía cosas paganas con sus cultos. Y nada ha cambiado hoy en día, ¿ok? Y como dice acá, ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal caminos, arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Eso es lo que te hace un pagano, ¿ok? La circuncisión miraba a estos otros hermanos gentiles, ¿ok? Como paganos, como gentiles, como incircuncisos, porque ellos fueron arrastrados en caminos a rendir culto a ídolos. Unos adoraban a Diana, otros a Júpiter, ¿ok? Otros a Dianises, ¿ok? Otros a César, ¿te recuerdas? Habían esos israelitas que gritaron, no tenemos otro rey, solo César. Ok, porque indios y morenos que andaban diciendo eso, ¿no? Es diferente hoy en día. Ok, vamos a otro precepto. Ah, primer Colosenses o Colosenses 1:21. Dice, 21 dice, eso les incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, estaban separados de él por sus malos pensamientos y acciones, pero ahora él los reconcilió consigo mediante la muerte de Yahushua en su cuerpo físico. Como resultado, los trasladado a su propia presencia, y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de él sin ninguna falta. Ok, so aquí otra vez diciéndote que Yahushua fue la reconciliación, ok, ese cuerpo físico dado como sacrificio para los santos. ¿Quién son los santos? Los israelitas. Ok, cuando tú lees en el libro de Salmos, ok, ahí te dice que los israelitas son esos santos. Ok, y Yahushua dio su vida por su pueblo, porque eso es lo que quiere decir su nombre, right? El Salvador, y él va a salvar a su pueblo. Okay, que el pueblo se convirtió en enemigos a Dios porque nos separamos por malos pensamientos y acciones, man, a seguir otros dioses, a simularnos y a seguir las costumbres de las diferentes conquistas. Okay, eso es lo que te hacía un enemigo, un pagano, un incircunciso en los ojos del Señor.
¿ok? Es más profundo de que solo físicamente siendo circunciso y incircunciso, man. ¿Ok? Y tampoco en ninguna manera, como dije, tiene que ver este tema de los extranjeros que tienen oportunidad a la salvación, incluyendo estas verdaderas naciones paganas de verdad. ¿Ok? A los verdaderos gentiles, ¿ok? A los, no los Gar, ¿ok? No los Garium, ¿ok? Pero los Nakar. ¿Ok? Y en unas versiones, cuando tú miras, vas a mirar que se equivocan y ponen la palabra Nakar cuando debe de ser la palabra Gar. ¿Ok? Pero tú tienes que tener el discernimiento y al mismo tiempo dice enemigo porque como leímos, nos convertimos enemigos del Señor por separarnos de sus maneras. ¿Ok? Pues cuando tú te desvías de la ley, tú eres un Nakar en los ojos del Señor, eres un enemigo. ¿Ok? Vamos a otro precepto. Um, 1 Corintios, que enseñándote que todo esto está hablando de solo los israelitas, man. Los israelitas fueron los que se hicieron paganos, enemigos, ¿ok? Los que necesitaban ser reconciliados. Por eso el Señor dijo, no vayas a ningún otro, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y a los paganos y a los samaritanos y otras naciones, no vayas a ellos. Okay. 1 Corintios 6 y 11 dice, algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos antes Yahweh Hashem Yahushai al invocar el nombre del Señor. Y Yahushai y por el Espíritu de nuestro Padre Yahweh. Ok, so fuimos limpiados y como éramos antes, ok, fuimos convertidos separados, santos, limpiados. Que invocamos el nombre de Yahweh Hashem Yahweh Shai, y Él renovó un espíritu nuevo en nosotros, nos limpió. ¿Ok? Pero tú solo puedes tomar parte en este limpiamiento y en este renacimiento en sinceridad y verdad si eres un verdadero israelita por sangre. ¿Ok? No porque tú te crees, ¿ok? O israelitas espirituales, no, esto es por sangre. Ok, so estos gentiles aquí eran también por sangre, aunque en otras versiones que leímos están mal traducidas, donde te dice cuanto en la carne, right? O en esta otra, los gentiles de nacimiento, right? Puede causar confusión, pero con el correcto entendimiento, tú sabes, ya, son gentiles de nacimiento porque nacieron en lugares extranjeros, pero eso necesariamente no los hace. um, Gentiles naturales, man. Okay, solo son israelitas que se convirtieron gentiles. Okay, eran gentiles. Okay, los que se convirtieron y siguieron el evangelio, la buena noticia, ellos eran israelitas por sangre. Okay, que regresaron a la fe, regresaron al conocimiento de quién ellos verdaderamente son. Okay, eso es todo acá. Vamos a, yeah, Colosenses 3, otra que usan, okay, pero ahora lo leemos con entendimiento. 3 y 11. Dice, en esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncisado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Yahweh Shai es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo, ahí está, y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Ok, so aquí no hay diferencia, ok, entre judío, gentil, circuncisado o no, ok, esclavo o libre, ok, ¿por qué? Porque todos son parte del pueblo santo amado del Señor, que son quién? Los israelitas, Yasharala, ok. So aquí no pueden tratar de usar estas escrituras y decir, ves, ahí no importa judío o gentil, todos, y no somos iguales en Cristo, como te dicen. No, eso no es lo que está hablando acá y versículo 12 lo clarifica.
¿Ok? Um, esto es todo acá. Vamos a regresar acá y lo vamos a terminar, man. Efesios 2 y leímos 11, right? Yeah, no olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque siguieron otros caminos, se convirtieron enemigos al Señor. ¿Ok? Siguieron las costumbres de las otras naciones, se asimilaron. ¿Ok? Y eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo y no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Yahushua, no se les permitía ser ciudadanos de Israel, ¿ok? Pero no porque no eran Israel y no conocían las promesas del pacto de Yahweh Yahushua había hecho con ellos, ¿ok? No conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. ¿Por qué? Porque se habían desviado. Pero eso no quiere decir que ellos no toman parte de ese pacto, ¿ok? Hey, hay gente hoy en día, right, que no oye esta verdad o les vale. ¿Ok? Pero si son israelitas, eso no toma nada. Tenemos familiares que les vale esta verdad, no creen en lo que decimos, pero eso no les toma de que ellos no son parte de esto también. Van a tener que morir, yeah, pero cuando regresen, ellos van a tomar parte en esto, van a ser salvos. ¿Ok? Eso es parte de las promesas que se le fue dado a Israel y ellos no saben, igual como a un tiempo nosotros no sabemos. ¿Ok? Pero eso no quita nada del plan original del Señor, ¿ok? Como tratan de hacerle remix a estas iglesias y decirte que todo el mundo está incluido cuando eso no es verdad. Dice, um, en esos tiempos ustedes vivían apartados de Yahushua y no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Yahushua. Antes estaban muy lejos de Yahweh Bashem Yahushua, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Yahushua, pues Yahushua mismo nos ha traído la paz. Él unió a los judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. ¿Ok? Y eso, ok, pues cuando tú lees eso debe de hacer pensar en Isaías 11 y 13. ¿Ok? Porque el Señor dijo que Él iba a derribar el muro, ¿ok? El celo y la hostilidad entre los tribus, ¿ok? Entre Efraín y Judá. ¿Ok? Entre Israel y Judá, que son ¿qué? Los tribus norteños y los tribus sureños. ¿Ok? Eso no está hablando de todo el mundo, de toda la gente. ¿Ok? Uniendo los verdaderos de Judá y todos los gentiles del mundo. Eso no es lo que está hablando. ¿Ok? Él unió a Judá, ¿ok? Y a los gentiles, que tú puedes cambiar eso con Israel en un solo pueblo, cuando por medio del cuerpo de la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. ¿Ok? Vamos ahí a ese muro, como mencioné ese precepto. Vamos acá a Isaías 11 y 13. ¿Ok? Dice, entonces por fin. Dice, entonces por fin terminarán los celos entre Israel y Judá y dejarán de ser rivales. ¿Ves? Ok, so otra vez regresando a donde estábamos, Efesios 2, right? Esto no incluye a todos, man. Esto está hablando exclusivamente de los israelitas. Ok, no se les permitía ser ciudadanos de Israel porque no conocían las promesas del pacto de Dios que había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora hemos sido unidos a Yahushua. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Yahushua.
Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, ¿ok? Él unió a Judá y a Israel y a todos los israelitas esparcidos en todas las naciones gentiles para ser un solo pueblo, ¿ok? Cuando por medio del cuerpo de la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. ¿Ok? Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Él hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Y ese nuevo pueblo siempre va a ser ese mismo nuevo Jerusalén que leímos en Apocalipsis 21. Y esa nueva Jerusalén consiste de una gente antes de que es un lugar. Y esa gente es el pueblo de Israel. Que Jerusalén es una palabra sinónimo con la gente de Israel también. También Sión, otra palabra, otro sinónimo con el pueblo de Israel. ¿Ok? Dice, Yahweh Shai reconcilió a ambos grupos con Yahweh en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. ¿Qué hostilidad que hubo? Como leímos en Isaías 11:13, man, la hostilidad entre Efraín y Judá, básicamente los tribus norteños y los tribus sureños, ¿okay? Porque hay una larga historia allá que tú puedes ir a leer en Segundo Reyes, capítulo 17 y 18, lee eso. Ok, ahí te dice, por eso el Señor nos sacó a nosotros, nos deportó a nosotros primero de la tierra y se quedó Judá allá. Y por eso es que ellos pensaron que el Señor solo estaba tratando con ellos y nos echó a nosotros a la verga. Ok, pero un remanente fue profetizado a regresar y eso es lo que tomó, lo que comenzó a pasar en el tiempo de Ahushai, es lo que sigue pasando hasta el día de hoy. Okay, los elegidos se están levantando y ellos están en los cuatro rincones de la tierra. Okay, estamos siendo unidos a un cuerpo por medio de Yahweh Bashim y Abushai, porque somos un pueblo. Okay, no hay diferencia entre un judío, okay, o uno de Judá y un gentil, o diciendo un hermano que nació en el extranjero. Okay, no importa qué lenguaje él habla y cómo se parece. Okay, si él sabe en su espíritu le nace y cuadra con el espíritu de Yahweh Shem Yahushua, que él es un israelita, es porque es un israelita. ¿Ok? Vamos a ver si hay. Dice Yahweh 17. Dice Yahweh Shai les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles, que estaban lejos de él, como a los judíos, ok, los israelitas que estaban cerca. Ok, so no hay diferencia entre el israelita que nació fuera de la tierra, que estaba siguiendo diferentes costumbres, él es un israelita también. La buena noticia de paz es tanto para ellos que para nosotros. ¿Ok? Es lo mismo hoy en día. Tú tienes a israelitas que le dicen a los latinos que ustedes no tienen parte en eso. Son estos mismos que prohibían y cerraban las puertas del reino a otros hermanos y hermanas en los tiempos antiguos. ¿Ok? El Señor va a tratar con gente así porque, como digo el Señor, o tú juntas con Él o tú estás tú estás cagando el palo, man. ¿Ok? Aquí estamos para servir y cuidar del rebaño de Yahweh Shemawashai. ¿Ok? Ah, 18 dice, ahora podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Yahweh Shai hizo por nosotros. ¿Ok? Yahweh Shai hizo eso solo para los israelitas. ¿Ok? Tú, como dice acá, así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios, right? Como dice en la profecía de Isaías capítulo 14, versículo 1 y 2, que lee ahí te dice que los extranjeros se iban a unir a nosotros, esos extranjeros son israelitas. Ok, ya no son desconocidos, se van a unir a la casa. ¿Por qué? Porque son israelitas también, solo nacieron en el extranjero. Se parecen como extranjeros.
¿ok? Pero eso no quiere decir que no tienen parte en esto, ¿ok? Ah, 20 dice, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Yahushua. Ok, y la piedra principal, Yahushua, es la fundación de toda la verdad. Y como dije, la profecía dijo que él iba a salvar a su pueblo de sus pecados, que son ¿quién? Los israelitas. Que no te puedes correr de esto. ¿Ok? Siempre ha sido por los israelitas, para los israelitas, y siempre va a ser así. Y si tú tienes un problema con el Creador, Él lo hizo así. Que estas religiones te han estado mintiendo y torciendo escrituras como estas para tratar de incluir a todo el mundo y no es cierto. ¿Ok? Los israelitas esparcidos en todo el mundo tienen parte en esto, ¿ok? Pero las verdaderas gentes, las verdaderas otras naciones, si tu padre es de ese linaje de esas otras naciones, tú no tienes parte en esto, ¿ok? So, con eso, man, ojalá fueron edificados. Hasta la próxima. Shalom.